tenemos el gran placer, un honor totalmente, de contar con la presencia de Gilles Briol, Guy Briol. Voy a presentarles, para los que no lo conozcan, porque todos lo conocemos aquí, pero seguramente en las pantallas quizás haya gente que no lo conozca. Voy a dar un pequeño detalle. Como los que conocemos a Guy Briol, sabemos de su largo recorrido, de su compromiso, de su trabajo, de la participación en lo que es la transmisión del psicoanálisis. Pero entonces digo, ¿cómo lo presento? Si tiene un recorrido tan largo ante la gente. Entonces le pedí a Guy cómo quería ser presentado. Entonces creo que, como él dijo, lo más sencillo, incluso este sencillo, da bastante que entender de su largo recorrido y de lo... ¿Por qué digo que es un placer contar con él hoy presencialmente para comentar primero la conferencia, que voy a decir el nombre y el argumento, y mañana en el seminario del campo freudiano? Estoy agitado porque vine muy rápido, pero ya me calmaré. Así que lamento haber llegado un poco más tarde. Bien, entonces Guy Briol es psicoanalista en París y Barcelona, profesor de psiquiatría, fue jefe del servicio de psiquiatría de Val-de-Grâce de Francia, miembro de la ELP, de la ESF y de la AMP. Presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis, conocida como EFP. Bueno, la conferencia de hoy. Yo diría que en principio prestar oídos abiertos a escuchar lo que hoy nos va a traer. Su título es Dar todo el alcance a la palabra. Si damos todo su alcance a la palabra, se plantea la cuestión de por qué sigue siendo esencial hablar con los pacientes, o más exactamente, ofrecer un lugar donde puedan ser escuchados. Esto plantea objeciones a los discursos cerrados de la sociedad actual, así como al de una psiquiatría replegada en sus certezas científicas a la medida de su fobia a la transferencia. Esta última frase me pareció muy interesante. Bueno, entonces sin más, y les invito a que presten oído a lo que es esta conferencia, porque realmente tiene mucha densidad y mucho que dar y que pensar. Adelante, Guy Briol. Muchas gracias. Estoy muy contento de venir a Madrid y, como me decía Carmen, hace años que no he venido en Madrid, pero bueno, estaba en otros lugares y muy contento de estar aquí y dentro de nada de volver a Madrid para las jornadas. Dar la palabra, darle a la palabra todo su alcance supone que ella sea escuchada, que haya, como decía Lacan, orejas apropiadas. Lo dice en Hablo a las paredes. Eso para que los síntomas, los de una clínica de la observación, no cubran los dichos del paciente. Esa clínica hace callar al paciente, apuesto por la categoría, la clasificación. Las paredes tienen oídos, afirma un dicho popular. Cuando se trata en una conversación de que un secreto quede bien guardado. Con el psiquiatra moderno, el paciente choca contra una pared
pero sin oídos, sin posibilidad, por tanto, de que el secreto, por ejemplo, un traumatismo de la infancia, un incesto, por ejemplo, o el secreto de unas voces que el paciente puede querer dar a conocer, que todo eso puede ser confiado al psi. Esta cuestión no atañe solamente a lo psi, es más frecuente, está extendido. Esta conferencia me permitirá prolongar un breve texto que escribí en 2011 para un foro que tuvo lugar aquí en Madrid y que se llamaba Lo que la evolución silencia, las servidumbres voluntarias. El desplome de las palabras. El empobrecimiento cultural de las sociedades modernas beneficia tanto a la ciencia triunfante como al capitalismo insaciable. Bueno, entonces digo que el empobrecimiento cultural de las sociedades modernas beneficia tanto a la ciencia triunfante como al capitalismo insaciable, los cuales no necesitan para propagarse más que un stock limitado de palabras, un lenguaje simplificado que exonera del esfuerzo de reflexión. Él, como se goza de eso, se presenta más bien en una forma cómo funciona eso, excluyendo para qué sirve eso. El valor atribuido a la palabra atraviesa una verdadera crisis y el desplome de las palabras va de la mano de una reactividad muy primaria a la menor molestia que puede ocasionar uno la presencia de otro o de otros. Una mirada equivale a un insulto y el golpe es descargado antes incluso de que un diálogo haya podido establecerse. En el mundo, el ruido de los cañones precede a los susurros amortiguados de la diplomacia, mientras la guerra, como recientemente, refrenda al fracaso de los embajadores. Hay tendencia a imponer al otro, mediante la fuerza, mediante una sugestión persistente o mediante una argumentación científica coercitiva, por ejemplo, lo que la evaluación razonada ha decidido que es bueno para individuos y que no sabían que era eso lo que deseaban. Ya los tienen informados y a veces incluso convencidos, de tan arrastrados que quedan en el torbellino de la ecometría, la cual ha ahogado la economía. Ya no hace falta volver a pasar por las palabras para conducir el espíritu a la contravecía y a renovar los acuerdos entre los hombres en función de los momentos y de la realidad que atraviesan. Se les persuade que son herramientas científicas inspiradas en el lenguaje matemático. Los evaluadores les construyen un mundo a medida en el que solo hace falta introducirse para gozar sin límite. Cuando yo quiera, ciertamente, pero a condición de que te calles. Ya hablamos en tu lugar. La escucha contra el pensamiento único. Esta sociedad del formato, mediante la evaluación, empuja al parloteo vano y reduce las conversaciones a lo útil de una cotidianidad
sin sorpresa. Genera sujetos muertos para el deseo, cada vez más centrados en un goce prometido que se les escapa cada día más y los devasta. Eso no está limitado a la juventud, ocurre a todas edades, a todas las edades. Cada uno rivaliza, pues, y se agota en la búsqueda de su porción de goce, al precio de borrar las diferencias y colmar los intervalos, ahí donde la palabra podía alojarse y permitir una transmisión entre las generaciones. Es muy difícil hacerse escuchar bajo el ruido monocorde del pensamiento único que vibra desde la cuantificación a la evaluación y a lo demostrado científicamente. El mundo está en manos de los expertos. Un experto es alguien con peso en la lengua del otro del poder, aquel cuyo prerequisito se mide según su bibliometría, su impact factor. ¿Cuál es tu impact factor? He aquí una pregunta que el psicoanalista no se plantea. Sus interlocutores en el campo económico, político y social de hoy, sí, ellos se la plantean. El impact factor les interesa. Sin embargo, en un mundo que ha desertado la clínica y la transferencia en favor de las estadísticas, la biología y los protocolos, los únicos que siguen presentes al lado de sus pacientes, en lo privado, pero también en las instituciones, los dispensarios, los de CPCT, son los psicoanalistas. La atención prestada al que nos habla de él, de los suyos, del contexto en el cual se mueve, he aquí un buen criterio de evaluación. Ese tiempo transcurrido en escuchar no da al psicoanalista un lugar particular en la sociedad. ¿Con quién es aún posible hoy en día, hablar de la vida, de la sexualidad, del futuro de los hijos, de la enfermedad, de la muerte? Ni el médico ni el político quieren, tampoco lo pueden. Por otro lado, por el rechazo a enfrentarse con las cuestiones de la vida. Cuestiones de la vida reducidas a funciones estadísticas que le presentan un futuro ya cuantificado. No pueden convertirse en el interlocutor de un sujeto enfrentado a sus cuestiones existenciales. La cuantificación es la única respuesta codificada que saben manejar. Es inutilizable para el sujeto, así como para los ciudadanos. La medicina y la psiquiatría, diría, una privatización de un saber. Lacan, en su seminario La transferencia, estigmatiza al médico del cual dice que forma parte de aquellos que, siendo especialistas de una competencia, se consideran cualificados para hablar de todo, del amor, de la política, de lo que está bien, de lo que está mal, y agreguemos, por ser generoso, de la sexualidad, de la familia, de la vida, de las razas también. Tal vez también porque tiene cada vez menos interés por el enfermo
pero sigo teniendo interés por el poder. Y hoy en día, para estar en los platos de televisión. La medicina despliega progresivamente sus protocolos sobre los diferentes tramos de edad. Y eso con el refuerzo y el apoyo del poder. En este punto de organización metódica, la evaluación del ciudadano por el médico destruye el lazo social y empuje a una medicina de masas gestionada por la industria. La sociedad mandada por lo medical se instala y gana por todas partes donde retrocede el psicoanálisis. Ahí donde resiste el psicoanálisis, esta evolución no es ineluctable. Eso lo vemos en todos lugares en los cuales hay psicoanalistas que trabajan en las instituciones, que vienen aquí con su deseo decidido. Con el psicoanálisis, un valor es otorgado a la palabra. Es un punto que compartimos con todos los que se atreven a pensar de otra forma. Por ejemplo, con los actores de la cultura y también con una prensa comprometida y no doblegada por los poderes. Detengámonos un instante sobre la cuestión de la cultura, subrayando que esta es en un campo de intersección con el psicoanálisis. Tanto la cultura como el psicoanálisis se oponen al formateo de la sociedad, de la gestión, mediante una subversión y la estimulación de las discusiones del debate. La cultura no se puede reducir a la cifra. No está en competición con las industrias del ocio. Es de un orden totalmente diferente. En Francia podríamos decir que la Comédie Française no es el Parc des Princes donde juega el Paris Saint-Germain. Aquí podríamos decir, María Guerrero no es Santiago Bernabéu. Ni Disneyland es Salzburgo. La cultura es alegre, está abierta a las sorpresas, a los encuentros, al contrario de la diversión planificada. Del lado de lo psi, existe una gran responsabilidad si se da a entender que habría una respuesta biológica al malestar individual y social. No hay medicamentos para eso. Acoger en acto. El discurso psicoanalítico introduce un corte en esas modalidades de goce moderno. Este corte, que objeta lo normativo, es contingente respecto a los tropiezos del deseo. Abre a la gaya ciencia. En el deslizamiento metonímico permanente de la búsqueda de goce, el único que da en la transferencia consistencia y peso a la palabra es el psicoanalista. En la última frase de su texto de los escritos del sujeto por fin cuestionado, Lacan afirma, lo cito, que habrá psicoanalista para responder a ciertas urgencias subjetivas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en Madrid después del 11M. Pero hay un punto en el que Lacan insiste antes de saber lo que hace un psicoanalista, lo que hace con su palabra. Es necesario, dice, primero que haya psicoanalista.
El psicoanalista es el que ocupa un lugar en acto. Este acto no está ni ritualizado, ni protocolizado, ni calculado. Es lo que surge en el instante y que se verifica en sus efectos en el après-coup. Este abordaje del acto vale tanto para la consulta como fuera del confort de esta. El psicoanalista no se orienta por la sugestión. No se trata de tranquilizar, de prometer, de apelar a la confianza, apuntar al horizonte de una felicidad por venir. El acto apunta a movilizar lo que hace que el sujeto se pueda recomponer a partir de lo que en él se sostiene todavía, en estas vidas desbaratadas. Es evidente que, de entrada, implica plantear la cuestión de la responsabilidad del sujeto, de su implicación en lo que le ocurre en todas circunstancias. No es a lo que tiene propensión habitualmente. La degradación del lazo social y el rechazo de los valores vinculados al simbólico acentúan aún más la tendencia a llevar al campo del otro el origen de todas sus desgracias. Algo que, algo que falta. En las particularidades de determinadas demandas actuales, se oye algo del orden de lo pulsional que habría que abordar urgentemente. No solamente eso, sino que cabe esperar también de ese plus evocado en una ganancia de goce. De hecho, en acorde con lo que proponen la ciencia y el modelo social actual, ambos empujes a gozar. Así es como en el siglo XXI las demandas de análisis han cambiado. Más que hacia la falta, están orientadas hacia ese suplemento de goce que los discursos actuales prometen y que los sujetos no consiguen obtener. No se trata de una falta de deseo, sino de algo que falta del lado del goce. Precisemos que no se trata de una falta, sino de un algo que falta. No es lo mismo. ¿Eh? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente no es lo mismo. O menos en relación con un plus esperado. El gabinete de los objetos perdidos. En nuestra sociedad de consumo provocado, de despilfarro programado, un objeto vale otro objeto. Si perdemos un objeto, lo perdido queda por eso mismo caduco. Entonces, ¿por qué buscarlo? Sobre todo si hay otro más reciente, más todo lo que nos ensalzan. Y lo creemos. La paradoja aparente es que, volviendo a comprarlo, nos ahorramos lo que cuesta, no al consumidor, sino al sujeto. Nos ahorramos haber de interrogarnos sobre el acto fallido, sobre la manifestación del inconsciente implicado en el hecho de perder. Partamos de una observación de Jacqueline Miller. Dice eso:
Las terapias psicológicas son en su diversidad, como lo digo en francés, bureau des objets trouvés. Sería los objetos encontrados. Si usted ha perdido un objeto, se lo encuentra ese mismo u otro. El psicoanálisis, por el contrario, orienta respecto a esta pérdida a encontrar cómo, cito a Jacques Miller, perder el objeto de la buena manera, es decir, haciendo el duelo de él de una vez para siempre. Por lo tanto, a la vista de las modalidades de las demandas actuales, se puede decir que el sujeto moderno ha abandonado la oficina de los objetos encontrados en favor del gabinete de los objetos perdidos. Bueno, aquí hay que precisar porque vosotros no es el lugar de los objetos perdidos, sino el objeto de los objetos encontrados. Encontrados, sí. Entonces, para que queda lo que quiere. Oficina de hallazgo también. Sí. Para seguir lo que quiere transmitirnos Jacques Miller, hay que considerar que para vosotros lo que es los objetos encontrados, en Francia, por ejemplo, se llama los objetos perdidos. Yo lo he visto también, que se llamaba así, pero bueno, Sí, sí. no pasa nada. Extraviados también, yo lo he visto. Bueno, pero en general es objetos perdidos. Después cada lugar tiene un pequeño matiz para aludir a los objetos perdidos. Mm. Bueno, seguimos. La entrada en la cura supone que se pueda considerar la posibilidad del duelo de este objeto. No es sencillo. Tanto la religión como la ciencia proponen una modalidad de respuesta al sujeto dirigida a evitarle la castración y toda frustración, al tiempo que lo alienan uno al pecado original, el otro a objetos entre los cuales, ya que hablamos de terapia, se puede encontrar medicamentos. El psiquiatra propone piezas de recambio que la industria farmacéutica le suministra y que él hace pasar a sus pacientes mediante una sabia pedagogía por equivalentes de objetos A, e incluso se vanagloria de tener objetos A plus de goce de los que el usuario puede extraer un beneficio inmediato. Es el goce para todos. Certidumbre científica para uno, cruel decepción para otro, la carrera de la producción de moléculas nuevas a comenzar. El analista, en su dirección de la cura, levanta acta de que el objeto está perdido. Del lado del analista, para conducir el analizante por este camino, falta aún que este objeto A sea para él aquello cuya pérdida tenga como efecto al sujeto mismo el que está en cuestión en una cura y que no lo confunda con el objeto A plus de goce, que su modo operatorio apuntaría a restituir en el analizante, restituir interpretaciones dando sentido, gratificación, es decir, respuestas a partir de grande A y sus consecuencias en términos de efectos terapéuticos y de acting out. Lo provisional, el error y el malentendido.
Lo provisional es frágil, dice Lacan en el seminario 23, designando aquí el nudo borromeo, el anudamiento que un parletre se habría inventado o el que resultaría de una cura. Todo no queda resuelto porque no hayamos orientado por lo real en una referencia explícita, incluso forzada, a la última enseñanza de Lacan. Para decirle de otro modo, tampoco hay garantía, no hay otro del otro en la orientación borromea. Lo provisional parece ser una marca de este siglo, en que ya nos damos el tiempo de desear y donde a lo que se apunta es a la inmediatez de un goce para todos. Digámoslo de otra manera, el derecho a la felicidad está exigido al analista en lugar de una ética del bien decir. Ética del bien decir vuelta hacia el cuestionamiento de la verdad y de sus meandros, así como hacia los impases del deseo. Cuando se aborda la cuestión del deseo, es necesario recordar que es del lugar del otro donde vuelve al sujeto su pregunta bajo una forma invertida. Así Lacan dice que el deseo del hombre es excéntrico. Leeremos en la elección de esta palabra el equívoco que contiene, indicando a la vez que este deseo está descentrado, es el lugar del otro donde se forma, y que es también fantasioso, insólito, a veces extravagante. Este punto, si no es tomado en cuenta, arrastra una de esas derivas que denuncia Lacan, la de responder a la demanda del analizante, suponiendo que se dirige a la persona del analista, que entonces no podría responder más que con la frustración. Desde el lugar del analista, no es posible responder a la demanda porque responder a ella es forzosamente decepcionarla. Eso es una cita de Lacan. Una demanda que apunta a otra cosa, pero agrega Lacan, la gente viene a pedir algo acerca de lo cual no tiene ningún tipo de idea. El psicoanalista sería el detentador de un saber oscuro que lo volvería clarividentemente respecto a lo que le ocurre al que consulta con él. Es el primer obstáculo que dejaría paso al malentendido, a los malentendidos del deseo. ¿Qué demanda? Más que nunca, sería un error ubicarse de manera exclusiva de acuerdo con la demanda hecho al analista. Este proceder tiene ciertamente para el sujeto valor de acto, tiene sus coordenadas simbólicas y, en todos los casos, un estilo de franqueamiento. Esta demanda supone una transferencia con el psicoanálisis, eventualmente con un psicoanalista. Pero eso no quiere decir que un sujeto haya entrado en análisis. Si retomamos la cuestión del punto de partida, podemos pensar que el modo de respuesta condiciona la demanda. Así ¿qué puede usted por mí?
se plantea primero del lado del que se siente concernido por esta interpelación. De hecho, la cuestión implica preguntarse qué puede el psicoanálisis. Así pues, no es el Edipo lo que está en juego, por lo menos de entrada para este parletre, sino cómo podría arreglársela para no ser alienado a lo que la modernidad le propone y que está en desfase con lo que experimenta. La demanda no está ligada a un pensamiento neurótico que estorba, sino a algo que no es posible sentir en el cuerpo, una insatisfacción del cuerpo. Entonces, volvemos a este punto, no es una falta en desear, sino una falta en gozar. Del lado del analista. Si bien este sujeto moderno no cree en el inconsciente, es sin embargo a un analista a quien se dirige. Por mucho que digamos que viene a ver a un analista como a uno de los medios puestos a su disposición, la cuestión recae también del lado del analista y de lo que hace con esta demanda. ¿Cómo proceder con un sujeto que quiere las claves para la regulación de su goce? ¿Cómo hacer emerger un síntoma analítico en un sujeto que está más interesado por un saber hacer del analista antes que suponerle un saber y comenzar la tarea de análisis? ¿Qué se puede decir en nuestra modernidad de los analistas que Lacan en su época comparaba a rinocerontes y de los cuales decía, lo cito, hacen poco, más o menos cualquier cosa, y yo los apruebo siempre? Efectivamente, ellos siempre tienen razón. Fin de la cita. En fin, al ser este el primer tiempo del control, el segundo tiempo es el de usar el equívoco para despejar lo que puede hacer síntoma, obstáculo al deseo del analista. El objetivo no es el de oponerse, sino de actuar de modo que sea el que viene al control, el que se dé cuenta de su error. No se trata de corregir, se trata de, por lo menos, empujar a que uno se corrija él mismo. El rinoceronte precipitado no está para nada en vía de desaparición. Pero en relación a la cuestión de poner a trabajar, no concierne solamente a los rinocerontes, a los cuales Lacan se dirigía en su época, sino también a todos nosotros, confrontados con demandas que sorprenden y también como modos de actuar modernos que también plantean algunas cuestiones. El tiempo aprieta porque el analizante tiene prisa y presiona al analista que confunde, cuando cae en la trampa, prisa y precipitación. El analista puede adherir a la urgencia de la demanda de su analizante, para el cual cree poder establecer una causalidad directa. Si retomamos en una perspectiva moderna lo que Lacan ponía del lado de la psicologización del inconsciente. Su acto tendría como blanco la causa. Defiende, por hacer así, la causa de su analizante, un paciente impaciente, out-analizante.
In-out hay que apuntar al momento de concluir, al haber cortocircuitado los dos primeros, el instante de ver y el tiempo para comprender. El analista moderno no quiere estar engañado. No quiere estar engañado como su analizante. Quiere resultados. Y la terminología que lo tienta incluye bastante a menudo la necesidad, se escucha mucho en los controles, producir un acto. Tengo que producir un acto. Sabe bien que el acto no se calcula, pero quiere ser inventivo. Está decidido a salir de la rutina de la verdad mentirosa. El que resulta que se ha hecho nudos, eso proponiéndole otros anudamientos a los que llamará sentón. Está en la sintonía con el sentón de su analizante. En el espejo de lo real, los espejismos pueden también conducir a lo peor. La maniobra de la transferencia apuntará a hacer surgir una pregunta propia del sujeto. Habrá que hacer de modo que, de una queja dirigida al otro del mundo que lo rodea, pueda interrogarse sobre su deseo, a pesar de que está cegado por la búsqueda de un goce prometido a todos. Hoy, como antes, hay que tomar su tiempo. Acto, crisis y urgencia subjetiva. Corre la idea de que si uno está en crisis, si uno quiere hablar con un psicoanalista con relativa urgencia, hay lugares a los que dirigirse. Por ejemplo, los CPCT. Pero no es siempre verdad, pero tampoco es infundado. Por otro lado, otros lugares, como Pauso en Buenos Aires, han hecho esta elección de priorizar la urgencia, la crisis. Catherine Meu, en París, anima Intervalle CAP, consultas y acogimientos psicoanalíticos, trabajan la noche, los fines de semana, trabajan siempre, reciben urgencias y acogen las urgencias. Y aquí en Madrid, el CPA, Centro de Psicoanálisis Aplicado, cuyo funcionamiento es parecido a un CPCT. Sin embargo, en raras ocasiones, el sujeto en situación de crisis, a fortiori en urgencia, no consulta como primera opción un psicoanalista. Es que estas situaciones no se presentan como condiciones, a priori, favorables para la puesta en marcha de la transferencia. Los lugares que acogen a estos sujetos son, la mayor parte de las veces, medicales, psiquiátricos, sociales, policiales, jurídicos también. No obstante, para el sujeto en crisis, la entrada en el marco analítico, en sentido amplio, transpone esta crisis, esta urgencia, de un espacio donde nadie le pone límite a otro donde se ofrece la posibilidad de una escucha diferente. Transponer es diferente de desplazar. Transponer es intentar circunscribir la crisis al marco, aunque sea continente, imperfecto, en el marco, por ejemplo, de la escucha de la palabra. Hago valer este espacio del marco analítico sobre el modelo de lo que había desarrollado Kernberg para los estados límite.
Los estados límite ponían el marco analítico a prueba, precisamente. Poder localizar la dimensión subjetiva de una crisis, de una urgencia, hacer que los acting out consigan hablarse y no hacer una ruptura con un pasaje al acto, es un paso decisivo. El analista, al hacerse destinatario de esta demanda desordenada, a veces agitada o amenazante también, intenta anudar la crisis al campo del otro. El desorden se escucha. No quiere decir que el analista sugiere que puede cambiar alguna cosa. Simplemente está ahí, incluso con su impotencia. Está ahí como interlocutor. No tiene que mostrarse de otra manera. No tiene la solución a la crisis. Ya se ha subrayado, el analista evitará emplear una sugestión tranquilizadora, por ejemplo, que pasa por seducción, desplazando la transferencia sobre alguien que promete una mañana sin crisis. Tomar la crisis por el lado de la promesa es ir hacia la puesta a prueba de la transferencia y el impasse donde se juegan los acting-out, tanto del analista como del sujeto. Así pues, como hemos subrayado respecto a la sugestión, la cuestión, lo digo de nuevo, no es tranquilizar, prometer, apelar a la confianza. El acto apunta a movilizar lo que hace que el sujeto puede recuperarse con lo que en él se sostiene aún. Es decir, a lo que se apunta en la crisis no es a la combinación, a acallar lo que se dice en lo inarticulado, sino extraer de ahí una palabra que puede ser retomado por el sujeto en el lazo transferencial. Son puntos muy actuales y sobre los cuales Lacan se interrogaba para los psicoanalistas. ¿Cómo decía responder a la urgencia donde puede encontrarse un sujeto, sino intentando hacer el par con él, restableciendo cómo se puede un lazo de palabra cuando en la urgencia el sujeto se encuentra rechazado fuera del campo del otro, en el cual no se puede sostener, en particular en el espejo de la época. Gracias. Muchas gracias, Guy, por esta conferencia que considero que es como una puesta eh, sobre la mesa actual de los problemas con los que se encuentra un psicoanalista en la época en la que vivimos, donde está no solamente, digamos, la cuestión de la demanda de los pacientes, de los analizantes, que vienen a pedir justamente que el otro colme lo que falta, y es una falta que no está indiferenciada, no trabaja, ese pedido de colmar también viene muy, digamos, como diría yo, como muy empujado por el discurso actual de la ciencia, que promete que sí puede haber una, colmar esa demanda de que algo falta, sin diferenciarla, ¿no? Que tú acentúas muy precisamente esa diferencia entre lo que viene a colmar esa falta, si es del lado del deseo, no es exactamente lo mismo que colmar esa demanda de algo, falta del lado del goce, aunque no quiere decir que un analista
tenga que estar en esa posición de justamente al advertido de esta distancia entre el deseo y el goce, de dos distintas faltas, pueda venir a hacer objeción al goce. En eso me parece que es absolutamente actual esta conferencia y yo la agradezco especialmente por las indicaciones precisas que hay con respecto a los obstáculos con los que nos encontramos actualmente y cómo responder a eso, porque no es lo mismo que cuando Lacan planteaba la cuestión de la dirección de la cura. Había algunas cosas, pero tú tomas justamente los elementos más urgentes o que priman más en este momento y ante los cuales un analista tiene que estar advertido, un psicoanalista. Bueno, esta era mi cuestión. Ahora, por supuesto, pasamos la palabra a la sala y tomo nota de quienes quieren. Andrés, No, Andrés no, Borderías. no es tanto una cuestión que has hecho, sino un comentario con el cual estoy de acuerdo. Ah, bueno. Buenas noches, muchas gracias Guy por tu conferencia que nos sitúa en el momento actual. Terminabas haciendo una referencia a la transferencia tal y como Lacan la aborda en su última etapa, en su última enseñanza, cuando señalabas hacer el par. Quería pedirte algunas palabras más sobre esta perspectiva sobre la transferencia, porque además Lacan introduce esta referencia a hacer el par cuando habla de la urgencia en el prefacio a la edición inglesa de los escritos, ¿no? O del seminario 11. Y bueno, me parece que es una referencia importante porque precisamente los casos de urgencia donde el parlet no tiene una relación con la palabra clara ni con el inconsciente en ocasiones, eh, tiene un lugar particular esta perspectiva sobre la transferencia. Es algo que trabajamos en su día también con el momento de los atentados, ¿no? Claro. Yo cuando encontré esta frase de Lacan, hacer el par, verdaderamente para mí fue muy claro que todo mi trabajo, particularmente en un servicio de psiquiatría, en el cual hay siempre urgencia, como lo digo muy a menudo, en psiquiatría la urgencia es siempre. Y cuando aparece ya es más tarde, no estamos más en la urgencia, estamos más allá. Pero ¿cómo hacer cuando encontramos una situación grave de urgencia, cuando nos llevan a alguien? Hay dos maneras. Se puede hacer una sedación medical o uno se puede plantear y proponerse para escuchar. Incluso como lo decía, en un discurso que está totalmente a trozos, podríamos decir, ver cómo retomar un trozo, un otro y devolverlos al paciente. Aquí ya, devolviendo esas partes, se hace un primer anudamiento. Y si tomamos más media hora, una hora, el que tiene tiempo para hacer una sedación, lleva 2 minutos. El otro lleva de otra manera. Implica también una presencia, el cuerpo, una escucha, una atención muy particular. Es eso hacer el par. Eh, para mí lo vivo casi físicamente. Y también no es que hay que hablar, reasegurar. Es más tomar los trozos del discurso, de la agitación, tocar discretamente, no ponerse en una relación tampoco de complicidad, porque aumenta la crisis. Hacer el par no se puede poner en silencio para hacer el par con todos. Eh, entonces es eso, no es
ser equivalente al otro es ser muy presente para intentar con la palabra y la escucha anudar algo que transpone precisamente en esta relación, no la desplaza. Si la desplazamos, la crisis aumenta. Transponer es poner en palabra. ¿Querías continuar algo, Andrés? ¿Quieres continuar algo? ¿Responderle o no? Ya está. Bueno, hay una persona que quiere intervenir, que es Magdalena. Es absolutamente una pregunta clínica y entonces perdone porque es que no lo veo. Ahora, la pregunta es, en algunos casos que he trabajado con adolescentes, que hay todas estas cosas suicidas bastante, casos de pasajes al acto, ¿sería posible pensar que en estos casos de pasajes al acto el adolescente o el joven se ofrece en el lugar de objeto el mismo? No sé ni siquiera si está bien formulada. De objeto como un objeto sacrificial en el lugar, en este punto de pasaje al acto. No entiendo lo que usted propone como objeto en un momento de crisis suicida. Sí, por ejemplo, intenta suicidarse y se ofrece él como un objeto de goce sacrificial. O sea, él se lesiona a sí mismo o se toma pastillas o intenta tirarse por la ventana sería algo de la caída del orden del objeto. Pregunto si eso se podría pensar así, no lo sé, es totalmente una pregunta. Es en el momento que falta la palabra, un momento de pasaje al acto. Y entonces se habría algo del orden de proponerse él como objeto, donde no puede sostener esa palabra por la situación que sea. Muchas veces, como usted ha dicho, por las relaciones que hay en este momento con el otro y los impases que se crean. Entonces, yo lo que me encuentro es adolescentes con pasajes al acto, no solamente, o sea, con intentos de suicidio, y a mí lo que me da la impresión al escucharlos, bueno, es uno por uno, pero en algún caso es que entonces ellos se proponen, se ponen en lugar de objeto que se suicida, digamos, ¿no? O de objeto que se hace maltratar por otro. También he encontrado adolescentes maltratados por sus parejas muy jóvenes y entonces puestos en una situación que no, como de pasaje al acto y puestos ahí totalmente como objeto a expensas del otro. Igual no está bien formulada, no sé. No, entiendo bien. Su formulación me parece más general. Podríamos decir que todos los que se suicidan se ofrecen también ellos como objeto de sacrificio, como dice. La sola cosa que vería yo es que los que se suicidan muy a menudo son precisamente sí los adolescentes y también las personas mayores. Eh, muy a menudo no hay soluciones, pero siempre la cuestión es de encontrar una manera de hablar con ellos. En el inicio de mi práctica militar era en un centro que recibía a los jóvenes militares que tenían a partir de 17 años, son adolescentes. Y aquí era una vigilancia de todos los instantes, de todos los momentos, y provocar, facilitar grupos también de palabra. Hay el uno por uno, hacer el par, es lo que decía yo. Hay también todo un trabajo de grupo, particularmente importante con los adolescentes o con las personas mayores. Sí, Gaby. Sí, gracias. Gaby. Sí,
Aquí estoy. Gracias, Guy, por la conferencia. Me parece que traes varios asuntos interesantes para pensar la clínica y también el lugar del psicoanalista hoy. Me interesaba preguntarte sobre ese contrapunto que hacías de distinguir entre prisa y precipitación. Si podías ampliar un poco esto, a mí me evocó, me hizo pensar algo que vengo reflexionando últimamente, que es la cuestión del tiempo, ¿no? De la velocidad de los acontecimientos en la sociedad contemporánea y de, bueno, que muchas veces el acto del analista también introduce la dimensión temporal, una dimensión temporal que falta en algunos casos. Bueno, el acto no se calcula, se encuentra en un momento que uno no decide, porque no lo decide por anticipación. Entonces, eso es una manera de hacer. Cuando se presenta el momento del acto, no se debe diferir de 10 minutos o a la sesión siguiente que habría debido cortar. Es en el momento. Pero eso es diferente de precipitar, de precipitarse para antes mismo que el sujeto ha acabado de decir lo que quería decir, ya cortarlo o interpretarlo. Eso es la precipitación, es lo que llamo esta manera de querer producir un acto, como si el analista anticipaba el momento del acto, cuando el analista él mismo debe tener algo de sorpresa de producir su acto. No es diferirle, no es tampoco producirlo, ¿no? Precipitarse. Sí, tampoco es, como tú decías, calculable. Sí, Sino, esto es muy importante, de cuando se produce el acto, se sorprende el analista y lo sorprende al right. analizante, pero no está previsto. Sí, y tienes por eso también que Lacan insistía sobre los, se mide solamente de los efectos de après coup. E incluso, ya que la mirada lo retomaba, el acto, también si se entiende, no es un acto analítico. Entonces, es por eso que la precipitación es algo que incluye el cálculo del analista, como si eso podía acelerar las cosas. La dimensión del tiempo, me parece que en la época actual es verdaderamente algo con el cual hay que repensarlo. Y incluso el analista que actúa de esta manera, él sí se pregunta sobre su propio análisis. No se pasó de esta manera, porque ellos quieren actuar de una manera que ellos no han conocido, o cuando lo han conocido ha podido también precipitar, activados de salir de la cura y de ir a ver otro analista. Entonces, hay algo de una reflexión actual que somos todos, vamos todos rápidamente, corremos todos, todo el día. Pero en la dirección de la cura no hay ninguna razón de precipitarse. No hay ninguna razón también de empezar por reparar el nudo. Será el mecánico del nudo. Eso. Antes de haber empezado a trabajar, bueno, todos los desfiladeros de edípicos y todo eso, ¿eh? Yo empecé mi análisis con Lacan en 75. Estaba tratando el seminario 23, pero no me ha cogido con ya los nudos y reparando los nudos. Claro. No. Eso es un dato preciso.
Sí, 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 sí. estando en el 75 preocupado por los nudos, sin embargo, su intervención no tenía que ver eso, sino era el uso que hacía de los nudos, pero para tratar lo que es el síntoma, el malestar, el goce y los obstáculos al deseo, ¿no? Sí, sí, y él estaba muy a menudo con sus nudos en la mano, pero se desplazaba así con sus nudos, pero no era eso, era Pero tocaba más bien la cuestión personal, el fantasma, que de trabajar los nudos, ¿no? Eh, habría ¿tú más a la has observado división. eso? ¿Has observado eso en la práctica actual como una especie de inclinación rápidamente a la precipitación y a los nudos? Sí, Hacer, eso, sí, sí, sí. Es por eso porque que como lo dices, retomaba lo eso a retomo, ¿no? partir de la cuestión del control y del tiempo que hay que tomar, y también de ver por qué o cuál es la relación con el fantasma del analista que no ha curado, que él quiere curar particularmente este punto en su analizante, resolviéndolo como en el lugar en el cual él mismo no lo ha resuelto. Ujú, Eso es analizar con su fantasma, pero produciendo actos como si era una modernidad claro. de actuar. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Preguntas? Es decir, que los rinocerontes, como decía, existen siempre Eso. y tienen siempre razón la primera vez, después hablamos. Pues yo aprovecho entonces que no hay preguntas, porque tu conferencia la has llamado Dar a la palabra todo su alcance, con lo cual, con el desarrollo que has estado haciendo, sobre todo en la primera parte y también un poco en el final, me parece que eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque tú es algo quizás esta cuestión de la confusión o la demanda particular de esta época que hacen los analizantes, por supuesto tengan que ver con el discurso amo de la época, y también ese discurso aplasta el valor de la palabra. Y en ese sentido, quería preguntarte si considerabas que verdaderamente los pacientes, efecto mismo de estar sometidos a este discurso del amo, si no están, hay un cierre del inconsciente. Y eso se nota un poco más, me parece, ¿no? El cierre del inconsciente. Y si ese cierre del inconsciente no hace justamente, no tiene como efecto de presentar a los sujetos más del lado del fantasma. Y eso no creo que sea, eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Como ¿Ves? época y como posición. Ahora que dices eso me hace pensar que finalmente el cierre del inconsciente tiene una relación estrecha con el valor que se da a la palabra, porque precisamente es esa la dificultad de hoy, Ujú. en que uno puede tener confianza en la palabra del otro. ¿Quién sostiene su palabra? Bueno, por eso que he tomado la cuestión un poco general de la sociedad, Sí. después lo que decimos siempre de los psiquiatras y de la evolución de la psiquiatría de hoy, y nosotros también, cómo nos cuestionamos sobre toda esta cuestión, Ujú. esas cuestiones. Porque no solo es suficiente que el psicoanálisis, lo voy a decir de otra manera, para que el psicoanálisis queda subversivo, Sí. es que el psicoanalista, él también, debe poder sostener su propia palabra y la cosa en las cuales se compromete. Sí, que él también tiene que tener su compromiso con la palabra Oui. y no hacer como tomar palabras prestadas que no se coordinan o se corresponden con su propio compromiso, con su palabra, ¿no? Uh-huh. Cuestión es que hoy
psicoanalista escucha mucho más cosas que los psiquiatras o los psicólogos que no son psicoanalistas. Pero también se ve que a menudo están molestos de que los analizantes les hablan particularmente de la sexualidad. Dicen, me habla de una manera muy cruda, me habla de una manera muy cruda. No, habla él con sus palabras a su psicoanalista. Es decir, que en nuestro medio que estamos tan advertidos de eso, no es la transferencia sobre la persona del psicoanalista, un poco sí, pero no es eso, es más sobre el saber supuesto, pero también dicen las molestias de escuchar algún tipo de palabra. Entonces, ¿a dónde se puede escuchar ahora eso? ¿En el confesional con el cura, que él aún más disfruta de lo que se le va a confiar? ¿Qué quieres hablar? Ah, como movía la mano. ¿Algún comentario, Amanda? Mercedes. Sí, Mercedes. gracias. Muchas gracias, Guy, porque me ha parecido una conferencia que aclara un montón de cuestiones y que pone muchas cuestiones fundamentales, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Me ha interesado mucho esto del tiempo, ¿no? Esto de la urgencia, la prisa, la posible precipitación. Y nosotros iríamos un poco en contra de esto, ¿no? Seríamos un poco, como dice Miller en Esfuerzo de Poesía, ¿no? Seríamos, cuando plantea que Freud de alguna manera fue reaccionario frente a las luces, nosotros seríamos en algunos puntos los reaccionarios frente a ciertas cuestiones de la época, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta del tiempo, me parece importante. Y me ha interesado mucho para lo que has traído con lo de la cuestión de las urgencias y los momentos de crisis. Me parece que es muy interesante lo que traes. Esta cuestión que has dicho de que el analista puede incluso hacer de ese par con su impotencia. Me parece muy importante porque yo escucho a veces que en los analistas de cualquier edad, entre comillas, a veces puede haber una idea un poco omnipotente en su posición. Entonces me parece que esto que traes, ¿no?, un posible deslizamiento, ¿no? A la vez que esto que dices ahora me ha parecido muy sorprendente, pero es verdad, por ejemplo, cuestionar las palabras que el otro tiene para decir lo suyo. Te agradezco de haber retomado este punto de la impotencia. La impotencia no dice que estamos impotentes, pero la cuestión es más de no manifestar, hacer como uno puede. Me acuerdo de una cosa un poco a posteriori divertida. Hacía una presentación de enfermos en Bilbao con una paciente que era maníaca, lo era más que en el momento que lo habían decidido, y hablaba solo en vasco, y estaba comiendo, quería darme de comer y todo. Y yo he dejado caer los brazos así, y dicho, no, es que no entiendo nada. Ah, lo siento, me dice, se calma, se pone a hablar en, en español normalmente, y había cosas que quería decir muy fuertes, que bajo este estado había pensado un proyecto de suicidarse. Es decir, que aquí eso no habría salido sin esta posición de decir yo no puedo nada. Eh, También la puedo ayudar si usted pone algo. E incluso un psicótico en un momento agudo, eso lo puede también escuchar, recibir.
No, estoy de acuerdo, Araceli, que habría que precisar la cuestión de la impotencia, pero también hay algo así. Tampoco no podemos resolver las cuestiones de los otros. Tenemos una cierta impotencia a poder hacerlo. Lo que precisamente, sin decirlo, reenvía a la responsabilidad también de él que se dirige a nosotros, de dirigirse a nosotros de otra manera. Es una impotencia que es una invitación de alguna manera. ¿Mm? Posible que la palabra es un poco fuerte, pero la podíamos desarrollar un poco más precisamente. Je sais pas. Yo preferiría la impotencia que la imposibilidad. Santiago. Sí, bueno, buenas noches. Gracias, Guy, por esta excelente conferencia y la conversación. En relación a la pregunta que ha planteado Gaby, tratando de ir un poquito tomando este tema de la prisa y la precipitación desde el punto de vista de la posición del analista, quería comentar lo siguiente y hacerte una pregunta. Este tema también se observa en los controles y en la práctica clínica en la temática de la entrada en análisis. Porque efectivamente hace falta tiempo, se tiene que hacer un cierto recorrido, tiene que sedimentar un poco, no solamente que el sujeto hable, pero tiene que hablar, pero hay que tener en cuenta que siempre habla, al menos desde el momento en que empieza el tratamiento, desde el registro de lo imaginario. Y hay una operación que hay que producir en la cual el sujeto tiene que cruzar una frontera y ahí la posición del analista también es importante. ¿La has dicho? Cruzar la frontera en la cual va más allá del registro de lo imaginario. Entonces, ¿qué es desde el lugar, desde el yo? Que normalmente cuando se empieza un tratamiento siempre se habla desde el lugar del yo. Y pasar a hablar desde el lugar del yo al lugar del sujeto que ya tiene una cierta relación con el inconsciente, del sujeto como falta en ser, eso necesita un tiempo. Y muchas veces en los controles se observa este problema porque hay incluso algunos analizantes que piden, bueno, ¿y cuándo voy al diván? ¿No? ¿Cuándo voy al diván? Analizantes que están en formación, por ejemplo, y parece que por el solo hecho de hablar o de hacerse alguna pregunta en el registro de lo imaginario ya se trata de ir al diván o incluso hacen la demanda expresa de empezar el tratamiento, empezar a hablar desde el diván. Y ahí hay un momento un poco donde el tema de la precipitación desde el punto de vista de la posición del analista también puede hacer obstáculo, es un problema. Entonces, la pregunta es, que no lo has planteado en la exposición, ¿cómo piensas el tema del silencio, en lugar del silencio en este punto? El silencio del analista, la escucha y la función del silencio. Bueno, hay varias cuestiones. La primera es que sí, cuando uno va a ver un analista, no se puede decir que está en análisis. Había este debate en la sala de unas simultáneas en la cual yo estaba en París, en las jornadas, y uno decía que es después de la rectificación subjetiva que aquí se podía considerar la intervención del analista como un acto analítico. Y yo sostenía lo contrario. Sostenía que, como lo dice Lacan, la rectificación subjetiva no viene de ningún milagro del inconsciente, sino de un acto del analista.
Es eso que permite entrar en verdaderamente lo que divide el sujeto, y en ese momento entra en el análisis. Eso es un primer punto. El silencio, hay silencios y silencios, como diría Monsieur de la Paliza. Porque hay silencios que son necesarios, particularmente, digo, uno así, cuando el analizante, él pide una respuesta del analista. El silencio, muy a menudo, es la mejor respuesta. Ni responder que no puede responder, es usted que debe encontrar la solución. Bueno, ya conocemos el violín, pero no es de eso que se trata, ¿no? Se trata de, en el buen momento, aquí también, dejar un silencio, como en otros momentos hay que producir el acto cuando el acto se presenta, ¿no? Las cosas, uno puede venir varios meses, años, sin que pasa en el diván, porque tampoco no puede haber las condiciones. Por eso, eso sería otra exposición de varias horas, para trabajar todo este tema. Pero recuerdo una colega que hacía 3 años que es ella que lo comentó en una tarde de la ECF hace años. Hacía 2 años que estaba, como decía ella, en análisis con Lacan, y en un momento, en una sesión, dice Lacan, en mi análisis, y Lacan la interrumpe y dice, ¿qué análisis? Bueno, no es porque eres Lacan que puedes producir tampoco una rectificación subjetiva cuando no se presenta la cuestión del acto. Bueno, a mí se me pasó la primera vez, porque ya fue un poco particular la cosa, que pidió en relación, lo he dicho eso en mi testimonio de pase, hablaba aquí de algo que me habían quitado. Y entonces él al final me pide un dinero, no sé, como si sería 100 euros hoy para la sesión. Bueno, yo abro mi monedero, le doy el dinero y me dice, quiero este también. Y lo prelevo, como se dice. No, no lo preleva, lo leva. un prélèvement, como tú dices. Sí, lo coges, sí, ¿eh? Sí, me prélevé, como se dice, prélevé. ¿Quién sabe bien francés aquí? ¿Eh? Sí, Pero se lo sacó. sí, lo sacó, voilà. Bueno, de entrada eso produjo algo en mí, que ya a la segunda sesión venía, le decía que yo quería pedirle la dirección de un analista. Y él me dijo, ¿por qué usted no tiene un analista aquí? La vez siguiente estaba en el diván, 3 sesiones. La otra, años, y no estaba aún en el diván. Eso no se puede Calcular. no se puede Anticipar ni cuantificar. Calcular. Voilà. Yo. A ver, quería preguntarle, porque en 2 momentos de la conferencia habló de, y también Mónica lo trajo, ¿no? La diferencia que trae de no falta el deseo, pero algo falta del lado del goce. Y me gustaría si pudiera explicarnos, porque claro, me quedé un poco, porque siempre el goce lo he pensado como en exceso, pero aquí usted lo pone como que algo del lado del goce falta. Y si podría hacer como explicarnos un poco más, ¿no? Esta diferencia que tomó y
Y además la señaló 2 veces, pero yo no pude captar realmente lo que nos quería indicar. Gracias. Digamos que cuando uno viene, por lo menos en las demandas habituales, es que uno no sabe cómo arreglárselas con el deseo. Es más de este lado que uno viene para intentar saber algo de eso. ¿Por qué falla siempre? ¿Por qué todo cliente emprende no va? ¿Por qué el otro se pone no siempre no va bien con él? Si no había el otro, qué maravilloso sería la vida. Él lo tiene todo claro con el deseo, pero finalmente no lo tiene claro de nada y quería venir e incluso viene con las respuestas. Viene con las respuestas, pero al final sigue que del lado del deseo falla. Eso es más la demanda a la cual que escuchamos cuando alguien viene por la primera vez. Primera vez y años después también, no se resuelve tan fácilmente. Digamos que el discurso actual propone, si quieres ganar tiempo, ningún problema, tenemos soluciones, tomas eso o tomas un coach o haces pilates o te tomas tal o tal medicamento. Voilà. Y nosotros sabemos cómo hacerte la vida feliz, cómo vas a poder gozar de la vida. Pero eso falla. Porque si era tan fácil, la vida se arreglaría, lo sabríamos todos. Pero eso fracasa y queda la cuestión del deseo. Pero la primera cuestión es que he hecho eso, tantas tentativas de solucionar mi propia problemática, pero no, los otros dicen que gozan de la vida y yo no. Yo estoy triste, sola, solo, todo se me va de las manos. Bueno. Y entonces vienen con falta de gozar y también, más que pensarlo con un pensamiento, con reflexión del lado del deseo, lo dicen del lado de algo, de una falta de goce en el cuerpo. Es el cuerpo que llevan al análisis con una falta de gozar. Y entonces aquí hay que poder retomar eso de otra manera. Sí, Sí, Santiago. no, yo soy Ángel. Ángel. Sí, la pregunta es muy corta, bueno, hay variaciones en la obra de Lacan sobre su relación con el lenguaje. En un momento dado, Lacan, en los 70, no puedo decirle en qué texto, dice simplemente, y querría su comentario, yo solo soy responsable ante el lenguaje. ¿Sí? ¿Qué comentario le supone esta? No, yo no tengo comentarios sobre este punto. ¿Sí? Porque además toma el lenguaje, el hablar, la langue, hay varias variaciones con eso. Podría decir lo que decíamos antes, por lo menos sostenerse en este ámbito de lo simbólico, por ejemplo. Eso es sostenerse frente al lenguaje. Veremos mañana que verdaderamente para Lacan lo que hace la diferencia entre neurosis y psicosis es precisamente cuando hay algo del lenguaje que no se puede más compartir, ¿no? Que se construye de otra manera. Bueno, es un poco justo lo que digo, pero vendré otra vez para
hacer una conferencia sobre este tema. Bueno, por ejemplo, mañana se puede seguir conversando porque en el seminario 3 este es un tema muy presente en Lacan, en estas en estas 3 lecciones que vamos a ver mañana. Así que estás invitado. Ahora sí. No, un último comentario, Guy. Estoy de acuerdo que en el caso que comentabas tú con la paciente esta en Bilbao, hacer semblante de impotencia fue una buena manera de hacer el par con ella para conseguir algo diferente, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero decía, creo que cada caso es diferente, ¿no? Pero yo recordaba lo que a mí me pasó cuando montamos el dispositivo para tratar a los traumatizados por el 11M y la primera persona que yo atendí, yo no tenía ni idea de nada, ni siquiera había oído nunca hablar de hacer el par. Lo único que me sostenía era un deseo y la ignorancia total. Y eso sí, la presencia, desde luego. Esto creo que lo has subrayado y es muy importante. No sabía cómo había que hacer, pero que había presencia y que cuando ella me quiso llevar hacia un lado de hablar mal de los otros traumatizados porque eran de otra religión, no me presté a eso en absoluto. Pero con respecto al tema del tiempo, de la precipitación o de la prisa, me parece que eso nos lleva rápido a hablar de la angustia, ¿no? Cuando aparece la angustia del lado del analista, puede ocurrir que el analista se precipite, ¿no? También. A hacer algo que no... Y también esperar, a veces hay que también soportar la angustia, ¿no? Yo lo que tomaría de lo que has dicho es la cuestión de conseguir otra cosa. Y también cuando intentamos hacer el par en una urgencia, también intentamos conseguir que no desplaza pero la transpone aquí en la relación. Pero hay una manera, es por eso que decía que la presencia del cuerpo es muy importante en esos momentos. Y en el 11M, que hemos trabajado juntos con varios de ustedes, cada vez la cuestión era de inventar algo y no retroceder porque era la parroquia, no me acuerdo ahora, que el cura pedía ayuda, que un otro no podía desplazarse, que había que ir en su habitación. Bueno, había varias maneras de hacer el par en la urgencia. Por supuesto que es un semblante la impotencia, pero tampoco no hay que ponerse del lado, vamos a ver, ahora me vas a hablar. ¿Ves? El estilo no es lo mismo, no es el mismo. En la lengua castellana se dice hacer acto de presencia, remite a algo que hacemos muchas veces sin saber y que apunta a esta dimensión de hacer el par. Por ejemplo, recordé también la noche de los atentados que algunos de los que estamos aquí estuvimos en los lugares acompañando. Era la función mínima, acompañar, por ejemplo, a los familiares a reconocer los cadáveres. No había que decir nada, se trataba de estar ahí y poner el cuerpo para sostener en un momento donde la palabra desfallece, ¿no? Y esa función mínima apunta a cosas que hacemos en muchas ocasiones en situaciones de urgencia, que es hacer acto de presencia. Bueno, ese acto de presencia es una presencia no sé cómo decirlo, es una presencia que toma en cuenta el otro. No es solo acompañarlos para reconocer, es algo que es un poco más que eso. Sí, no era un acto burocrático, desde luego. Sí. Entonces, esta manera de ser presente ya abre a la escucha, incluso si no se dice nada. Se escucha también el silencio.
Se puede, no es que, como lo dices, acompañas, no estás obligado a decir algo, pero si el otro quiere decirte algo, estás aquí disponible. El jueves de la semana próxima voy a trabajar por Zoom con nuestros colegas de Israel, porque ellos quieren también compartir lo que les pasa, lo que encuentran. Yo no tengo respuesta, no tengo solución. Me pondré con ellos en la reflexión, a disposición de escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, y también aquí querían algunos que se difunde por Zoom, pero no, vamos a trabajar los que quieren trabajar aquí. Ellos también se ponen al trabajo de lo que encuentran en esos momentos. Los psicoanalistas no somos exentos de todo eso, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando dices acompañar las familias para reconocer los cuerpos, en el atentado de Toulouse, en la explosión de la fábrica de productos químicos, los psicólogos y psiquiatras, algunos, fueron requeridos, sí, para ir a acompañar a las familias para el reconocimiento. Eso también les tocó a ellos. Y pidieron, yo vine de París a Toulouse para hacer un trabajo con ellos. Y el jefe de servicio, el profesor, también se puso dentro del grupo de trabajo, porque él también fue tocado por eso. Entonces, escuché hace poco que un análisis llevado a su final con pase y todo, protegía ahora de los encuentros con lo real. Eso es una tontería, ¿eh? Eso. Y de haber llevado su análisis hasta el final con el real. No, es que se podía pensar con lo real, que uno ha trabajado con lo que queda, que está bien ahora rodeado y todo, y que va a arreglárselo con este real, y ya eso no impediría los encuentros, los malos encuentros con lo real. Sería equivalente a negar lo real. Aquí no es del lado de la impotencia, sino de la omnipotencia, que expone también a malos encuentros. Bueno, muy bien.